Bendiciones, que el Señor les bendiga ricamente, abundantemente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias al Señor, hoy estamos un día más aquí en este canal de arrepentimiento y santidad de Uruguay, Montevideo. Les habla aquí la pastora Sandra. Les doy la bienvenida a este estudio que vamos a estar haciendo varios días, porque es largo, pero vamos a estar poniendo los principales puntos que el Señor quiera tocar conforme a lo que nuestros poderosos profetas han estado hablando y enseñándonos a nosotros estos últimos días, este fin de semana y este día. Entonces, amado, vamos a orar, pero vamos también a citar algunos versículos bíblicos, y vamos a ir también al libro de Santiago 5, capítulo 5, del versículo 7 al 8. También vamos a estar hablando en Mateo 12, desde el 15 al 18. También vamos a tocar el libro de Apocalipsis 20, del 11 al 12. Así que vamos a orar primeramente y vamos a empezar con este corto estudio sistemático que lo vamos a estar haciendo en varias partes, porque es un estudio profundo de la palabra del Señor, y queremos también nosotros alinearnos con lo que estamos escuchando y también compartir, interceder por aquellas personas que no entienden la palabra, que puedan comprender. Todo esto que les vamos a leer es por nuestro profeta David O'Ward, que es el que nos está instruyendo y enseñando cada paso, cada palabra que estamos nosotros dando aquí. Es todo tomando nota de todos los materiales que Él nos hace llegar todos los días, de todas las palabras que nosotros escuchamos de parte de Él. Así que bueno, vamos a estar orando. Señor y Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de un día más de vida. Gracias, te adoramos por la vida, Señor. Rogamos por nuestras naciones en América Latina. Rogamos, Espíritu Santo de Dios, por nuestra familia. También rogamos, Señor amado, que tu palabra, Señor, sea fortaleciéndose en nosotros, dándonos conocimiento, Padre, de lo que tenemos que hablar, de cómo tenemos que comprender e interpretar cada libro de la Biblia. Eterno Señor, te damos gracias por cada cosa, Señor, cada momento que nos permites vivir, por cada cosa que recibimos, Señor. Sabemos que es todo porque tú lo permites, Señor. Tú permites que nosotros tengamos bendición y salud en estos tiempos difíciles donde atravesamos en esta humanidad, y vamos a ver, Señor, a lo largo de esta enseñanza, que los tiempos son ya muy, muy críticos, Señor, y que tu iglesia debe ser tomada en su momento. Por eso queremos, Señor, compartir lo que recibimos de gracia, Señor amado, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Estamos en tus manos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Continuamos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor. Vamos a Santiago, al capítulo 5, del 7 al 8. Dice así la palabra del Señor. Sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia
hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Aleluya. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Aleluya. Hasta aquí, hasta el versículo 9. Vuelvo a repetir, sed pacientes y orad. La oración es importante y la paciencia también, porque la paciencia está perfeccionada por el Señor, ¿verdad? El Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Y también cuando oramos y clamamos al Señor, tenemos ese don que el Señor nos da de la paciencia, que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sed pacientes y orad. Entonces dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, pone por ejemplo al labrador que espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Aleluya. Ahora, para que tenga Biblia, vamos a ir a Mateo 12, del versículo 15 al 18. Para que tenga Biblia, vamos a ir a Mateo 12, capítulo 12, versículo, repito, de el 15 al 18. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos habla aquí. Hablamos de orar y de tener paciencia. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Mateo 12, del versículo 15 al 18. El siervo elegido. Dice así: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he elegido, mi amado en quien se agrada mi alma. Aleluya. El Señor estaba haciendo su trabajo aquí en la tierra, ¿verdad? Todavía Él no había descubierto quién era. Él no quería que se descubriera todavía quién era porque no había llegado su tiempo, pero el Señor estaba haciendo su obra de sanidad, ¿verdad? Y el Señor encargaba que no lo dijeran, y Él mostraba cuál era su ministerio aquí, ¿verdad? Que era sanar enfermos, liberar cautivos. Entonces vemos que sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he elegido, a mi amado, en quien se agrada mi alma. Ese es el mismo Dios testificando de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, amados, vamos a Apocalipsis 20, 11 y 12. También la Escritura nos habla en relación a nuestro Señor, el juicio ante el gran trono blanco. Así que primeramente en Santiago vimos la paciencia y la oración. En Mateo estamos viendo, Mateo 12, cuál es el ministerio de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, cuál fue el ministerio de sanidad. Y ahora vamos a ir a Apocalipsis 20, del 11 al 12. Y la palabra de Dios dice así: el juicio ante el gran trono blanco. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
ahora el Señor nos aparece aquí como juez justo, ¿verdad? Que el que tiene el libro, el que puede abrir los sellos, es el único, y Él está aquí en el gran trono blanco, ¿verdad? Sentado en su trono, delante del cual huyeron los cielos y la tierra. El Señor es muy poderoso, muy temible, muy poderoso es nuestro Dios. Entonces muestra el Señor que huyen los cielos y la tierra, son abiertos los cielos, ¿verdad? Y dice que se abrieron libros, el cual es el libro de la vida. Por eso siempre que oramos y pedimos el nacimiento nuevo, el Señor nos muestra que tenemos que pedirle al Señor que podamos nacer de nuevo, ¿verdad? Y que seamos escritos en el libro de la vida. Pero dice que en ese momento los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiere decir que los muertos se van a levantar para ser juzgados. Eso después será de los 1000 años. No es que se vayan a levantar en los 1000 años. Esto va a ser después del milenio, que va a venir el gran juicio del trono blanco. Bueno, vamos a tocar un tema también aquí muy importante, que el profeta nos enseñó, que cuando los cielos son abiertos, ¿verdad? Como en este caso, el cielo se abre para que el apóstol, o sea, el autor de este libro, vea, ¿verdad? El gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Dice que los cielos abiertos estaban delante de él y el trono de Dios era muy glorioso y muy poderoso. Es un tiempo hermoso en la iglesia de Cristo, amados. Tomen la gracia de la justicia en serio. O sea, la gracia de la justicia hay que tomarla muy seriamente, porque es un tiempo donde la iglesia tiene todavía posibilidad, todavía está abierto el trono de la gracia para que podamos acudir a él y podamos nosotros también conseguir esa victoria, ¿verdad? Es un tiempo hermoso en la iglesia de Cristo. Tomen la gracia de la justicia. Todos saben que los profetas son amigos de Dios. Nuestro profeta es amigo de Dios. Los profetas en la antigüedad y hasta este último profeta son amigos de Dios. El profeta siempre escucha lo que Dios quiere, ¿verdad? Para el pueblo de Dios y también las instrucciones. Entonces recordemos esto, que no podemos abusar de la gracia y tomarlo en serio. Entonces es un tiempo hermoso en la iglesia de Cristo. Hay que tomar la gracia de la justicia y todos sabemos que los poderosos profetas son amigos de Dios. Número 1, hay una instrucción muy seria que tenemos que tomar en cuenta y es no murmurar. La murmuración es algo penado por Dios hacia los profetas. El Señor está observando y mirando atentamente, ¿verdad? Cómo nosotros recibimos, ¿verdad? Esa gracia de la justicia y para que nadie se pierda, pero cuando murmuramos, no que estamos creyendo en la profecía, sino que estamos poniendo en tela de juicio o estamos burlándonos, ¿verdad? Del profeta y de Dios. Entonces, número 1, se recomienda no murmurar. Adoren al Señor. Hay que adorar al Señor con temor. Hay que adorarle. El Mesías está viniendo. Es algo que tenemos que entender, que el Mesías está viniendo. El 23 del 8 del 2026, o sea, el día de ayer, hemos recibido esta poderosa palabra, ¿verdad? Y no atrevernos a murmurar. ¿Por qué? Porque el Señor está
trayendo una visitación en Botsuana y no va a tolerar, ¿verdad?, que se murmure hacia sus más poderosos profetas o que se le esté chantajeando al profeta del Señor. En el sentido de que hay muchas personas que toman a la ligera este ministerio santo. Los profetas son muy santos. Estos son los más santos profetas. Es tiempo de que nosotros revelemos la verdad acerca del profeta, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a Primera de Juan, en el capítulo 2, 23. Ahí vamos a ver, amados, otras instrucciones de parte del Señor y vamos a ver cómo el Señor nos va a estar hablando, ¿verdad?, de todas estas cosas que yo les estoy mostrando aquí. Vamos a ir a Primera de Juan, repito, en el capítulo 2, el versículo 23. Así que vamos aquí, Primera de Juan, para el que tenga Biblia, en el capítulo 2, en el versículo 23. Y dice así: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. O sea, es importante entender, ¿verdad?, que todo el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Pero todo el que niega al Hijo, a Jesucristo nuestro Señor, también está negando al que le envió. También está negando a su Hacedor, a su Dios, o sea, a su Padre. Entonces, el que dio a conocer a su Padre solo fue Jesús. Solo fue Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, es muy peligroso murmurar o transfigurar la palabra, o sea, torcer la palabra, porque hay muchas personas que tuercen la palabra. Así que acá estamos viendo en Santiago lo que es, Santiago 5, 7, 8, lo que significa la paciencia y la oración, ¿verdad? Después Mateo, vemos el ministerio, Mateo 12, del 15 al 18, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que fue venir a sanar, ¿verdad? Y después estamos viendo el cielo abierto, ¿verdad?, y el trono de Dios muy glorioso en Apocalipsis 20. Ahí estamos viendo el poder de Dios para juzgar. Es el único que puede juzgar a los vivos y a los muertos. Número 1, el profeta nos recomienda no murmurar, adorar al Señor, y nos está diciendo que el Mesías está viniendo. O sea, está viniendo el Señor Jesucristo a buscar a su pueblo. También otra recomendación: adoren al Señor. Esto lo estamos viendo también en Primera de Juan 2:23. Aleluya. Ahora vamos a pasar a un tema más importante, que es un tema más importante, no más importante que el anterior. Es importante para nuestras almas y nuestra salvación. Lo otro es sumamente importante. Sumamente importante. Esto es más importante, pero esto es sumamente importante. No se puede pasar por alto. Ahora, esto que es importante también se refiere al anticristo. Entonces vamos a estar hablando del anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿O qué viene a ser el anticristo? ¿Qué papel viene a cumplir en la era de la iglesia el anticristo? O en la humanidad, en los postreros tiempos. Vamos aquí a verlo de esta manera. El anticristo es la reencarnación de Satanás, que el Señor lo reprenda. Repito, el anticristo es la reencarnación de Satanás. Va a ejecutar una agenda satánica. Entonces, no tiene nada que ver con nuestro Señor.
no tiene nada que ver. O sea, esto es totalmente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad?, a ver, porque muchos han hablado de todas estas cosas, pero el hecho es que nosotros ahora estamos viviendo todas estas cosas y tenemos que saber, amados y santos del Señor, que estamos frente a algo muy, muy temeroso. Y esto es algo que es un ser, ¿verdad?, que es totalmente inhumano. Va a tener la característica de ser todo lo contrario al Mesías que nosotros estamos esperando. Y vamos a ver que el Señor lo va a describir, ¿verdad?, para nosotros de una manera muy drástica a través del profeta, que es el que nos está trayendo todo este estudio bíblico, y lo vamos a ver en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 9. El que tenga Biblia, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 9. Así lo describe: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Acá lo dice bien clarito. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigiosos y mentirosos. Acá estamos viendo que él es el padre de la mentira, ¿verdad? Y se va a encarnar, ¿verdad? Se va a meter, se va a encarnar en el anticristo. Se va a encarnar, se va a meter en el anticristo. Y va a ser una guerra a los santos. Él se va a oponer a todo lo que significa Dios, a todo lo que se llama Dios, él se va a oponer. Entonces, a ese inicuo, el Señor lo tiene ya para destruir en su debido momento, pero se tiene que cumplir la palabra. Así que para eso vinimos a Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, del 2 al 9, ¿verdad? El versículo 9, y ahí vemos que es un inicuo. Es mucho más sanguinario de lo que nosotros nos podemos imaginar. Es inimaginable lo que es el enemigo y cómo se va a encarnar en este sujeto, ¿verdad? Entonces, vamos a Primera de Juan, en el capítulo 1, el que tenga Biblia, Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Vamos ahí, a Juan, capítulo 2, versículo 18. Todo esto, amados, es para que nosotros tengamos ya un estudio bien detallado a lo que nosotros nos estamos enfrentando, ¿verdad? Porque hay muchas representaciones del enemigo, del anticristo, ¿verdad? Y muchas personas están errando en cuanto a quién es él. Aquí dice la palabra que es un inicuo. O sea, es un ser descorazonado. No tiene corazón de hombre, ¿no? Entonces vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, ¿verdad? En el versículo 18, el anticristo. Hijitos, esto lo dice el Señor Jesucristo. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Escuchen, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces,
Es importante la oración, como dijimos anteriormente, la paciencia y la unción de Dios, ¿verdad? Para poder discernir que no todos son Cristos, no todos son buenos, no todos son, hay falsos pastores, hay falsos profetas. Y hay gente que no está hablando de esto en las iglesias. No se está hablando de esto. Vamos a Apocalipsis 1, versículo 19. Aquí también vamos a ir a Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 19. Y vamos aquí a ver que el Señor nos está hablando de las cosas que ha visto el apóstol Juan, en este caso, que es el autor de este libro. Entonces dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, ¿verdad? Hay un misterio. El Señor quiere revelar que hay un misterio, ¿verdad?, en lo que los apóstoles o que los profetas han visto en la Biblia. La Biblia es el manual de la vida. Aquí nosotros tenemos toda la información que necesitamos, para conocer en qué tiempo estamos, ¿verdad? Y sabemos que este es el último tiempo. Entonces vemos que el inicuo se manifiesta, pero también el Señor le dice a Juan que escriba las cosas que él ha visto, y las que son, y las que han de ser después de estas, ¿verdad? Entonces habla de las 7 iglesias, empieza a dar el mensaje a las iglesias, ¿verdad?, de lo que tiene que suceder en estos tiempos, la tribulación. Aquí vemos claramente la tribulación que se va a desatar, lamentablemente, en las iglesias, ¿verdad? Están las vírgenes prudentes, están las imprudentes, están las iglesias que son apóstatas, las que no están predicando nada de estas cosas. Ahí se cortó un poquito. El Señor nos está declarando que tenemos que tomar en serio las profecías, no murmurar, no estar indagando si es que es verdad, que el Señor dijo, que no dijo, quién es este, quién es el otro, sino que aprovechar todas las enseñanzas que tenemos, nutrirnos de las enseñanzas que tenemos, porque el tiempo está muy avanzado. Así que estuvimos viendo Apocalipsis. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. El que tiene Biblia puede ir al capítulo 2 y al versículo 3. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es algo muy temeroso, porque aquí está la clave, ¿verdad?, donde el Señor está hablando de lo que Él pretende hacer, haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahí ya Él quiere empezar a gobernar. Ya Él ya toma su posición, ya encarnado el inicuo, como habíamos estado hablando, ya Él empieza a tomar su posición. Y cuando empieza a tomar posición también se posiciona en el templo y se hace pasar por Dios. Y todos sabemos que ese tercer templo se está construyendo. Entonces estamos entendiendo en el tiempo que estamos, ¿verdad? Entonces este inicuo, ¿verdad?, va a hacer que todo el mundo le adore como Dios. ¿Ah? Es el anticristo, el antimesías. No puede ser
de otras, de otras naciones más que de la propia nación de Israel. ¿Por qué? Porque de ahí mismo los judíos tienen que creer que es el Mesías. Pero como no creen en el Mesías que ya vino, que es nuestro Señor Jesucristo, obviamente que cuando este otro venga, van a creerle. Por eso el Señor dice, no me creáis a mí que digo quién soy, pero otro viene por su propia cuenta y le creen. Creen que va a ser el Mesías. Va a ser muy crítico, porque la manifestación del hombre de pecado, ¿verdad? El inicuo, ya está en acción. Entonces, nosotros tenemos que tomar en serio, como hemos estado hablando, este mensaje, ¿verdad? Y tratar por todos los medios de aprendernos la palabra del Señor y tomar nota. Yo voy a dejar aquí, después si puedo volver a grabar este video o volver a reproducirlo y dejar las notas donde está hablando el Señor de estas cosas. En Primera de Juan, en el capítulo 4, ¿verdad? Y en el versículo 3, vamos a ver qué dice el Señor. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Vamos a volver a repetirlo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced que el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa a Jesucristo, que ha venido en la carne, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo. Así que lo podemos ver, el espíritu del anticristo está en Primera de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 3. Es un espíritu que niega que Jesucristo vino y engaña, porque va a engañar a las naciones. Ya ha engañado, ¿verdad? Al propio pueblo de Israel, ha engañado y va a seguir engañando. ¿Por qué? Porque él ya se presenta como el que va a hacer toda la obra de la restauración, ¿verdad? Allí en Medio Oriente y todo lo que va a hacer, y va a desacreditar el cristianismo y va a desacreditar al Señor Jesucristo. Pero sabemos, amados, que el Señor tiene que venir por la iglesia. Por eso abre en Apocalipsis 20, del 11 al 12, abre cielos abiertos, ¿verdad? Abre el trono de Dios, que es muy glorioso y muy poderoso. Y este es un tiempo hermoso en la iglesia, ¿verdad? De Cristo, para que tomemos la gracia de la justicia y que todos sabemos, ¿verdad?, que los poderosos profetas vienen de parte de Dios para, ¿verdad?, darnos a conocer que son amigos de Dios y que Dios quiere que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer. Para concluir, vamos a orar para que el Señor nos abra el entendimiento y que podamos hacer este estudio sistemático, que vengamos a estas horas, ¿verdad?, más o menos a estas horas siempre, a poder compartir un fragmento de esta palabra y de lo que nosotros estamos recibiendo del profeta, porque es muy importante. Aquí están las palabras, aquí están todos los versículos, aquí tenemos toda la palabra que nos están hablando los poderosos profetas para nosotros entender el tiempo en que estamos. Por eso, amados, es necesario nacer de nuevo. Es necesario, dice, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de los cielos. ¿Cómo nacemos de nuevo? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos haga nacer de nuevo, porque nosotros no sabemos si hoy tenemos que partir. Nadie ha comprado la vida, todos somos personas mortales. Estamos esperando en nuestro ministerio el arrebatamiento, pero podemos irnos antes o después, no sabemos. Lo que sí sabemos es que podemos orar y es necesario nacer de nuevo. Poderoso Señor, repita conmigo, poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, lamento mucho haber pecado contra ti.
Establece tu reino en mi corazón. Yo declaro ser nacida de nuevo, ser nacido de nuevo. Señor, ven pronto. Si hoy tengo que partir y estar delante de ti, limpia mis pecados, limpia mis maldades, Señor. Y declaro ser nacido de nuevo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hemos hecho esta oración, si hemos creído que el Señor puede hacer que nazcamos de nuevo, ¿verdad? Pero Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre viejo puede volver al vientre de su madre? Voy a leerles en algo cortito, aquí para que no se nos vaya el live. Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres, hermanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. No te sorprendas, querida alma que estás escuchando, si el Señor te dice que tienes que nacer de nuevo. Te invito a que estés reflexionando sobre Santiago 5, 7 y 8, Mateo 12, desde el 15 al 18, en Apocalipsis 20, del 11 al 12, y que podamos también ver cuando el Señor nos habla de que tiene una agenda, ¿verdad?, apretada, y que los profetas van de nación en nación, pueden ver los canales de arrepentimiento y santidad, donde los poderosos profetas muestran, y bueno, están todos los materiales para que vean por dónde han viajado a lo largo y a lo ancho de este mundo, llevando este evangelio de arrepentimiento y santidad para todas las naciones, y todo aquel que creyera que el Señor Jesús es el Señor será salvo. Así que honramos la sangre de Jesús aquí, honramos su sacrificio y estamos en contra de la apostasía. Nosotros estamos en contra de no del ser humano, sino de ese espíritu de apostasía que se vende el evangelio, que se vende la sangre del Señor Jesucristo y que no se predican estas cosas. No con el fin de pelear con otras iglesias, sino con el fin de hablar la verdad, de realmente revelar, ¿verdad?, el misterio que está aquí en la Biblia escrito y que no a muchos se nos revela, sino a quienes el Señor quiere revelar. Así que el Señor les bendiga ricamente. Recuerden, amados, que estamos en tiempos peligrosos, donde el anticristo, el inicuo, el hijo de perdición, está operando. Ya dentro de poco saldrá y esto va a ser insoportable. Vamos a estar mañana, si el Señor así lo permite, vamos a estar estudiando también una larga lista en Tesalonicenses, Segunda, Apocalipsis, Mateo, Jeremías, mucha palabra, hay como más o menos citados más de 10 libros, pero yo lo voy a simplificar para que podamos comprender, ¿verdad? Y vamos a contar en Apocalipsis 4 cuántas veces habla del trono de Dios. En Apocalipsis 3:10, cuántas veces se está nombrando el trono de Dios. El objetivo es enfocarnos en la glorificación. Esto es otro tema muy importante, la glorificación. Pero vamos a estar hablando primeramente de toda la importancia que tiene entender cada libro para llegar a la glorificación, para llegar a encontrarnos con el Señor. Tiene un proceso, pero no es un proceso muy difícil. Sí es un proceso doloroso, porque tenemos que dejar muchas cosas, pero el Señor sabe que nosotros podemos hacerlo, si no, no nos hubiera mandado a hacerlo. Así que si ponemos fe, confianza, vamos a poder lograr muchas cosas y vamos a entender también la revelación y la profecía de este precioso libro que es la Biblia.
Que el Señor les bendiga ricamente. Gracias por estar allí conectados. He visto gente conectada que se ha quedado. Le agradezco al Señor por ustedes, que sean bendecidos ricamente, así sea que tengan cualquier tipo de enfermedad, así sea que tengan un problema familiar en su nación, que el Señor les bendiga. Declaramos cielos abiertos también para ustedes y miren que el trono de Dios, amados, es muy poderoso, es muy maravilloso. Que el Señor les bendiga ricamente. Shalom.